Buen día, hoy hablaremos acerca del manejo médico de leiomiomas uterinos, en este caso con antagonistas de hormona liberadora de gonadotropina. En primer lugar, debemos saber qué son los leiomiomas. Los leiomiomas van a ser neoplasias sólidas no cancerosas que se van a generar en el músculo liso del útero. Esta va a ser una enfermedad muy común donde aproximadamente el 70% de las mujeres que llegan a la menopausia van a presentar una miomatosis y el 80% se va a presentar en mujeres afrodescendientes. Como lo decía anteriormente, es una enfermedad tumoral muy común en la mujer que dentro de un porcentaje del 35 al 50% va a ser sintomática, por lo cual pues estas mujeres van a consultar. Los síntomas clínicos van a variar y todo esto, la presentación va a variar de acuerdo al tamaño y a la localización del leiomioma. Los síntomas que pueden llegar a presentar van a ser una hemorragia uterina anormal, masas pélvicas, dolor pélvico, como también dispareunia, presión pélvica y también se ha dado casos de infertilidad. En cuanto a la epidemiología, podemos encontrar que en esta patología la incidencia se va a presentar a los 50 años, en un 80% en mujeres afrodescendientes y en un 70% en mujeres de raza blanca. En cuanto a los factores de riesgo, pues como lo podemos observar, va a ser la raza, la obesidad, la hipertensión arterial, que la paciente haya tenido una menarquia temprana, también la nuliparidad y en algunos casos se describe el consumo de alcohol como más de 7 cervezas a la semana, pero pues para eso se requieren más estudios. Es muy importante hablar sobre el papel de los esteroides sexuales. Entonces, vamos a encontrar mayores niveles de estradiol, aromatasa, receptores de progesterona, receptores alfa de estrógenos y un crecimiento en respuesta a la progesterona. En las imágenes podemos encontrar que van a existir mayor cantidad de receptores de progesterona a nivel de los receptores de estrógenos. Entonces va a haber un decrecimiento en esta patología en cuanto a moduladores de receptor de progesterona y antagonistas y análogos de la hormona liberadora de gonadotropina. Entonces debemos de tener en cuenta que los estrógenos van a aumentar los receptores de progesterona en el mioma y esto lo que va a hacer es que esa progesterona tenga más acción sobre el crecimiento y el desarrollo de los tumores. Entonces, para tener en cuenta que en la patología pues va a tener un gran impacto en la calidad de vida de las pacientes porque estas van a sangrar demasiado y van a presentar mucho dolor, lo que va a llevar a dificultades en las actividades cotidianas que ellas van a tener. De los diagnósticos, el más importante va a ser la ecografía. Va a ser la primera línea como diagnóstico, como también la histerosonografía, que va a ser como complementaria para diagnosticar la miomatosis. Es importante decir que es cardinal la calidad del reporte y la descripción que se obtenga de ellos, como el tamaño de los miomas, la localización y la posición precisa. También se puede realizar la resonancia magnética con contraste y esta se va a utilizar ¿para qué? Para ser más estrictos en el mapeo y para llegar a planear mejor una cirugía. El tratamiento de esta patología debe ser enfocado en cada una de las pacientes porque debemos conocer cuáles son las expectativas que tiene cada una de ellas. Lo primero que se debe saber es si ellas desean preservar la fertilidad. En este caso, en las pacientes que desean preservar la fertilidad, pues se debe mirar el tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, lo que más le conviene en ese momento a la paciente y lo que el profesional decida qué es lo que más le conviene. Es de recalcar que uno de los métodos importantes y que se realizan en la actualidad pues va a ser la congelación de los óvulos, que esto le puede ayudar a las mujeres pues a tener un embarazo. También existen mujeres que buscan preservar el útero, entonces en ellas se miran tratamientos médicos a largo plazo que funcionen
y cuáles son los medicamentos que les van a beneficiar a ellas. La mayoría de las mujeres en la actualidad se niegan o prefieren no realizar en un procedimiento quirúrgico. Es por eso que se busca y se estudia tanto el beneficio que puede generar el tratamiento de algunos medicamentos a largo plazo. El mecanismo de acción de los antagonistas, a diferencia de los agonistas, es que esos van a ser orales y no van a producir estimulación inicial de las gonadotropinas. Entonces no se va a producir el disparo que producen los agonistas de FSH, de LH y de estrógeno, en este caso pues estradiol. Ellos lo que van a hacer es un bloqueo inmediato y reversible a la secreción de gonadotropinas y es por eso que se va a dar una reducción muy rápida de estrógenos y de progesterona. Ya para hablar de los antagonistas de la hormona liberadora de la gonadotropina, en el país encontramos tres. Vamos a encontrar el elagolix, el reglugolix y el inzagolix. El elagolix ya fue aprobado en los Estados Unidos para la endometriosis y el dolor, y también para una indicación anexa para el sangrado menstrual abundante. El problema es que se debe administrar 2 tabletas al día, una que solo tiene elagolix y otra que tiene elagolix con estradiol más norepinefrina. En cambio, el relugolix ya va a estar aprobado en Europa y también está aprobado en Japón. En Europa está aprobado para el sangrado abundante por miomatosis uterina y en ese momento está en fase 3 para la endometriosis. El inzagolix también está en fase 3 y está terminando los desarrollos de fase 3, y el inzagolix la administración va a ser con una tableta al día, al igual que el relugolix. Entonces en la tabla podemos encontrar la vida media de cada uno de los medicamentos y las dosis como lo nombraba anteriormente y la indicación de cada uno de ellos. El elagolix es un medicamento que tiene 2 estudios muy importantes, que va a ser el ARIS-UF1 y el ARIS-UF2. Lo que se ha podido encontrar hasta el momento es que este medicamento va a generar una disminución del volumen del sangrado cuando se da solo o con estradiol más meta. Es importante hablar de este medicamento porque se indica que produce muchos síntomas climatéricos en las pacientes cuando se va a dar solo, y es por eso que este medicamento se trata de utilizar en varias presentaciones y también dependiendo de la indicación. Entonces, para el tratamiento, en este caso de los miomas, se usa combinado con terapia ADVAC. ¿Para qué? Pues para que no se presenten tantos efectos adversos en las pacientes. Como lo decía anteriormente, se va a presentar pues una disminución en el sangrado, como también dentro de las reacciones adversas se encuentra que va a haber una disminución de la densidad mineral ósea en estas pacientes, donde pues obviamente se intenta dar la administración del antagonista pues solo. Los efectos adversos van a ser similares a los del placebo, van a haber menos si se va a utilizar la terapia ADVAC. El relugolix va a tener 2 estudios importantes, que va a ser el estudio Liberty 1 y el Liberty 2. Es importante saber que este medicamento, cuando se aplica solo, va a generar una reducción muy importante en el volumen uterino, como también de la hemoglobina en aproximadamente 85%. Dentro de los beneficios encontramos la mejoría del dolor a utilizarse el tratamiento con el relugolix. Esto pues más o menos en un rango de 6 meses, pero se refieren en algunas pacientes que empezaron a ver la mejoría del dolor antes de los 28 días de ya tener el tratamiento. También dentro de los efectos adversos que se presenta va a ser una disminución de la densidad mineral ósea, como el anterior medicamento. Y en cuanto al placebo, pues el sangrado de 80 mililitros pues va a ser más exigente. Y pues en cuanto a los 2 estudios, el Liberty 1 y el Liberty 2, se ha demostrado el impacto que ha generado la disminución de la cantidad de sangrado en estas pacientes. Los efectos adversos
asociados con los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina en cada uno de los medicamentos y en los estudios que tiene cada uno. Se ha demostrado que las pacientes llegan a presentar sofocos, náuseas, dolores de cabeza, como la disminución de la densidad mineral ósea. Pero dentro de los efectos adversos que más se presenta van a ser los sofocos en esas pacientes. Pero para eso, la disminución de los efectos adversos se utiliza la combinación con la terapia ADVAC. Es importante también hablar de la relación que existe entre los medicamentos antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina y el embarazo. Entonces, en los estudios que se han realizado, los antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina no van a inhibir consistentemente la ovulación y pues no parecen ser anticonceptivos eficaces. Algunos ensayos nos informaron algunos defectos congénitos en cuanto a estos medicamentos en pacientes que al tener el tratamiento quedaron embarazadas. Es por eso pues que se necesitan más datos pues para llegar a la conclusión de si estos medicamentos pueden llegar a generar algunos defectos congénitos en los bebés. Es por eso que a las mujeres que se encuentran en tratamiento con estos medicamentos usen métodos anticonceptivos de barrera, como pues van a ser el preservativo masculino, el preservativo femenino, el diafragma, la esponja, la variedad de métodos anticonceptivos de barrera que existen. En cuanto a las conclusiones del tema, es importante recalcar que estos tratamientos con medicamentos que se estudian para ser llevados a largo plazo son muy importantes en las mujeres que tienen esos sangrados menstruales abundantes, porque van a atender a que las mujeres tengan pues menos transfusiones, tengan una disminución del volumen del mioma y del útero. ¿Para qué? Para que se haga una mejor disección, para que estas mujeres no tengan tantas pérdidas sanguíneas y para mejorar la calidad de vida de cada una de ellas y mejorar esos dolores que le dificultan las actividades que pueden ejercer a diario.